Mi hijo me llamó por teléfono, y con una calma que todavía hoy me resulta inquietante, soltó la bomba sin titubear. Papá, mañana me caso. Ya retiré todo el dinero de tus cuentas y vendí la casa. Adiós. No grité. No lloré. Me eché a reír. Una carcajada larga, sincera, casi absurda. Mateo no tenía la menor idea de qué casa había vendido en realidad, pero a eso llegaremos más adelante. Por ahora, me alegra que estés aquí conmigo. Quédate hasta el final, dale like a este vídeo y dime en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Así sabré hasta dónde ha llegado mi historia. Durante 37 años construí mi vida con paciencia, paso a paso, como quien levanta una pared ladrillo por ladrillo. Me llamo Samuel Salazar, tengo 62 años y, sinceramente, creía que ya nada podía sorprenderme. Vivía tranquilo, en una casa sencilla de 2 habitaciones, en un barrio apacible a las afueras de Houston. Nada lujoso, pero era mi refugio. Trabajaba medio tiempo en la biblioteca municipal y disfrutaba de una rutina silenciosa, casi invisible. Mi hijo Mateo tenía 34 años. Siempre fue ambicioso, tal vez demasiado. Su madre, Rosa, murió cuando él apenas tenía 12. Desde entonces lo crié solo. 2 trabajos, 0 descanso, y muchas renuncias. Dejé atrás sueños, amistades y cualquier cosa que no fuera sacarlo adelante. En el fondo, pensé que todo ese sacrificio al menos me aseguraría su lealtad. Me equivoqué. La primera señal extraña apareció 3 meses antes de que todo se viniera abajo. Mateo me llamó para pedirme los datos de mis cuentas bancarias. Papá, quiero ayudarte con los pagos automáticos, me dijo con una voz dulce, casi demasiado amable. Ya estás mayor y no quiero que se te pase nada importante. Algo dentro de mí se tensó. Sentí ese aviso silencioso en el estómago, pero lo ignoré. Era mi hijo. Mi único hijo. Recordé las noches sin dormir, las horas extras, los cumpleaños celebrados con un pastel barato porque no alcanzaba para más. Pensé que después de todo lo que había hecho por él, lo mínimo era confiar. Y así fue como le di los números. 6 semanas después llegó la segunda señal. Mateo apareció en mi casa con su prometida, Valeria. Tenía 26 años y era de esas personas atractivas de una forma fría, casi cortante, que te incomodan sin que sepas explicar por qué. Se sentaron en la sala y ella empezó a recorrer la casa con la mirada, los muebles, los cuadros, el viejo reloj sobre la repisa. Esta casa debe valer bastante ahora, comentó, sin llamarme papá ni señor Salazar. El mercado por aquí ha subido mucho. Es mi hogar, respondí sin rodeos. No está en venta. Mateo se rió y le apretó la mano, como tranquilizándola. Claro que no, papá. Valeria solo estaba comentando. Pero algo en la mirada de ella me dejó un nudo en el estómago. Luego llegaron los estados de cuenta. Cada domingo por la mañana revisaba mis cuentas en línea mientras tomaba café. Ese domingo, a finales de octubre, sentí que el corazón se me detenía. Mi cuenta de ahorros, donde había acumulado $10,000 durante décadas de esfuerzo, incluido el seguro de vida de mi esposa y años de privaciones, marcaba $200. La cuenta corriente estaba casi vacía, $53. Me temblaban las manos cuando llamé al banco. La representante, una joven muy amable llamada Lucía, revisó el historial. Señor Salazar, estos retiros se hicieron desde su banca en línea. Las transferencias fueron enviadas a una cuenta a nombre de Mateo Salazar, su hijo. No pude decir una sola palabra. Colgué y me quedé sentado en la cocina, mirando la pared durante 3 horas. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Por qué? Le entregué mi vida entera, y así me lo pagaba. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Era Mateo. Estuve a punto de no contestar, pero algo dentro de mí me obligó a hacerlo. Hola, papá, dijo, entusiasmado. Tengo buenas noticias. Mañana me caso. Valeria y yo decidimos no esperar. Será una ceremonia preciosa en el Club Campestre Río Claro. Sentí la garganta cerrarse. Mateo, mis cuentas. Ah, eso, se rió. De verdad se rió.
Sí, papá, tomé el dinero. Lo necesitábamos para la boda y para empezar nuestra nueva vida. No te preocupes, con tu pensión te alcanza. Ah, y vendí la casa. El mundo se me inclinó. ¿Vendiste mi casa? Conseguí muy buen precio, $40.000. Eso nos servirá para el enganche del condominio en la ciudad. Ah, y tenía poder notarial por los documentos que firmaste el año pasado, ¿recuerdas? El cierre fue ayer. Tienes 30 días para mudarte. Tengo que colgar, me llama Catherine. Hablamos después de la luna de miel. Adiós, papá. La llamada se cortó. Me quedé sentado con el teléfono en la mano, sintiendo como el peso de la traición me aplastaba el pecho. Pero poco a poco, algo distinto empezó a surgir dentro de mí. No era rabia, todavía no. Era algo más frío, más firme, que me curvó los labios en una sonrisa. Primero reí en voz baja. Luego más fuerte. Hasta que las lágrimas me corrían por la cara. Mateo no tenía idea de lo que acababa de hacer. La casa que creyó vender, esa supuesta casita modesta valorada en $40,000, no era la casa en la que yo vivía. La propiedad que vendió era una casa en alquiler que compré hace 15 años, registrada a mi nombre por motivos fiscales y ocupada por inquilinos con un contrato vigente por 18 meses más. Mi verdadero hogar, en el que estaba sentado en ese mismo instante, no tenía hipoteca y valía cerca de $600,000. Esa casa estaba protegida dentro de un fideicomiso a nombre de la familia de mi difunta esposa, el fideicomiso familiar Rosa Salazar. Mateo ni siquiera sabía que existía. Mi hijo, codicioso y torpe, no tenía idea en el problema en el que se había metido. Cuando la risa se apagó, dejó espacio a algo más sólido, como hielo recorriéndome los huesos. Me senté en la mesa de mi cocina, de mi verdadera cocina, y analicé con calma lo que realmente había perdido. La venta de la casa en alquiler iba a desatar un infierno legal. Los compradores, al descubrir que había inquilinos con un contrato válido, no tardarían en demandar. Los Pérez vivían allí desde hacía 3 años y aún les quedaban 16 meses de contrato. Mateo enfrentaría demandas por fraude, y muy probablemente, cargos penales por vender una propiedad que legalmente no podía vender. Además, ese supuesto poder notarial, yo jamás firmé algo así. Lo que más dolía era el dinero robado. Esos $17,000 eran mi seguridad, mi tranquilidad, mi futuro médico. Era el dinero que había reservado para no ser una carga para nadie. Resultaba cruelmente irónico que mi propio hijo me lo quitara precisamente para no tener que cargar conmigo. Pero había algo fundamental que Mateo no entendía. Yo no estaba indefenso. Yo no era un viejo desorientado dispuesto a tragarse la traición sin decir una palabra. Antes de terminar trabajando en la biblioteca, había pasado muchos años en despachos de abogados. Sabía cómo funcionaban los contratos, entendía de propiedad, de fraudes y, sobre todo, siempre fui meticuloso con los papeles. Guardaba absolutamente todo. Abrí el archivador del pasillo y saqué una carpeta bien marcada, casa en alquiler calle de los Robles. Dentro estaban todas las copias, el contrato firmado con los Pérez, el comprobante del depósito de seguridad y la escritura que demostraba que la propiedad estaba legalmente a mi nombre. Yo jamás había otorgado a Mateo un poder notarial. Si decía tener uno, era falso o lo había conseguido engañando a alguien. Después revisé la carpeta de bienes inmuebles. Ahí estaba la verdad completa. La casa donde yo vivía, esa misma en la que estaba sentado, no figuraba a mi nombre como persona física. Pertenecía al fideicomiso familiar Rosa Salazar. Yo era el fideicomisario y el beneficiario, pero legalmente la propiedad estaba protegida. Mateo creció en esa casa, pero nunca se molestó en entender la estructura legal que la resguardaba. Me preparé un café fuerte y me senté a escribir una lista. Necesitaba orden. Primero, denunciar el robo ante la policía. Segundo, contactar al departamento de fraudes del banco. Tercero, contratar a un abogado. Cuarto, asegurarme de que los Pérez estuvieran informados y protegidos. Quinto, reunir cada prueba del fraude cometido por Mateo en la venta de la propiedad. Mientras escribía, mi mano empezó a ir más despacio. Una pregunta me golpeó con fuerza.
¿De verdad estaba dispuesto a mandar a mi hijo a prisión? La idea me revolvió el estómago. A pesar de todo, seguía siendo el niño al que dormí en mis brazos, el adolescente al que ayudé con las tareas, el joven del que me sentí orgulloso cuando se graduó. Pero entonces recordé su voz por teléfono, alegre, despreocupada: con tu pensión te alcanza. Como si no hubiera hecho nada malo. ¿Qué clase de hombre había criado? Pensé en Valeria, en sus ojos calculadores, en sus comentarios afilados sobre el valor de la casa. ¿Había sido ella quien lo empujó a esto? ¿O Mateo siempre fue capaz de algo así y yo me negué a verlo? El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Laura, mi vecina y amiga. Samuel, ayer vi un cartel de "se vende en tu casa de alquiler de la calle de los Robles y hoy ya no está". ¿Todo bien? Le respondí. Es una historia larga. Tomamos café mañana. Laura llevaba 15 años siendo mi amiga. Antes de jubilarse, había trabajado como asistente legal. Sabía que necesitaría aliados para lo que venía. Esa noche casi no dormí. No dejaba de imaginar la cara de Mateo cuando entendiera la magnitud de lo que había hecho. ¿Se arrepentiría? ¿Me pediría perdón? ¿O me culparía a mí, diciendo que lo engañé? Cuando amaneció, ya tenía claro el plan. No iría de inmediato a la policía. Primero reuniría cada documento, cada prueba, cada detalle. Construiría un caso sólido, imposible de desmontar. Luego lo enfrentaría y le daría una sola opción: devolver todo voluntariamente o enfrentar el proceso penal. Una única oportunidad de hacer lo correcto. Una última oportunidad de demostrar que aún era mi hijo y no ese extraño que se reía mientras me robaba. A las 9 en punto llamé al banco. Quiero denunciar un fraude y el robo de mis cuentas, dije. Necesito un registro completo de todas las transacciones de los últimos 6 meses. Por supuesto, señor Salazar, respondió Lucía. Lamentamos mucho lo ocurrido. Iniciaremos la investigación de inmediato. Después llamé a Hugo Fernández, un abogado que asistía a mi club de lectura. Hugo, necesito ayuda. Mi hijo se llevó mis ahorros y vendió una propiedad mía de forma fraudulenta. Necesito representación legal y discreción absoluta hasta que yo decida cómo actuar. Guardó silencio unos segundos. Samuel, esto es muy grave. ¿De cuánto dinero estamos hablando? $127,000 de mis ahorros y alrededor de $340,000 por la venta fraudulenta. Dios, sí, te ayudaré. Ven a mi despacho esta tarde. Colgué y me miré en el espejo del pasillo. El cabello plateado bien peinado. La mirada firme, clara. Parecía el típico abuelo tranquilo del vecindario. Pero Mateo había olvidado algo importante. Los abuelos tranquilos también pueden ser guerreros cuando llega el momento. Quería casarse al día siguiente. Perfecto. Que disfrute su boda. Que crea que ganó. Yo esperaría, reuniría fuerzas y luego le enseñaría lo que ocurre cuando traicionas al hombre que te dio la vida. El despacho de Hugo estaba en un edificio discreto de ladrillo en el centro. Nos sentamos frente a frente con mi carpeta de documentos entre los dos. Él fue revisándolo todo con creciente incredulidad, tomando notas de vez en cuando. Samuel, esto es peor de lo que pensé, dijo al final, quitándose las gafas. Tu hijo falsificó documentos para vender una propiedad que no le pertenecía. Esto no es solo un problema civil, es un delito penal. Podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión. Lo sé, respondí en voz baja. Por eso necesito conocer todas mis opciones antes de decidir cómo seguir. Hugo asintió. Primero, congelamos cualquier movimiento adicional denunciando el fraude en el banco. Luego avisamos a la empresa de títulos que tramitó la venta, deben saber que la operación fue fraudulenta. Después, la denuncia policial. Podemos pedir que investiguen antes de presentar cargos formales para controlar los tiempos. ¿Y los compradores?, pregunté. Cuando descubran que hay inquilinos con contrato vigente, lo más probable es que demanden a Mateo por fraude. También pueden demandar a la empresa de títulos por negligencia. De cualquier forma, Mateo será responsable del precio completo y de los daños. Hugo me miró con seriedad. Tengo que preguntarlo,
¿Estás seguro de seguir adelante? Es tu hijo. Lo miré a los ojos. Me robó los ahorros de toda mi vida y trató de dejarme en la calle. ¿Qué clase de hijo hace eso? Pasamos casi 2 horas preparando documentos. Cuando salí del despacho, ya se habían presentado reclamaciones formales por fraude tanto en el banco como en la empresa de títulos. La denuncia policial se haría a la mañana siguiente. Mientras caminaba hacia mi coche, sonó el teléfono. Papá, ¿por qué el banco me está llamando por una investigación de fraude? ¿Qué está pasando? Dijo Mateo, molesto. El banco marcó como sospechosas las transferencias de mis cuentas, respondí con calma. Es el procedimiento habitual cuando se mueven sumas grandes. Pero soy tu hijo. Diles que todo está bien. ¿Está todo bien, Mateo? Pregunté. Te llevaste $17,000 sin mi permiso. Su voz se endureció. Tenía tu autorización. Me diste acceso a tus cuentas para ayudarte en una emergencia. No, papá, no es para vaciar tus cuentas, dijo Mateo, con un tono que pretendía sonar razonable. Es un préstamo. Valeria y yo te lo devolveremos cuando estemos asentados. Y lo de la casa, fue completamente legal. Tenía poder notarial. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Mateo, jamás firmé un poder notarial, le respondí, con la voz helada. Silencio. Sí que lo hiciste, insistió. ¿Te acuerdas cuando estuviste ingresado por la neumonía? Te llevé los papeles al hospital. Recordé vagamente esos días. Había estado 4 días internado el año anterior, con fiebre alta, agotado, apenas consciente del mundo alrededor. Necesito ver esos papeles, dije. Papá, deja de complicarlo todo. Todo es legal. Llama al banco y que cancelen la investigación. Por favor, la boda es mañana. No quiero este estrés, su voz se tornó imperativa. Deberías haber pensado en eso antes de robar a tu padre. Colgó antes de que pudiera responder. Esa tarde, Laura vino con vino y palabras de consuelo. Le conté todo y pude ver cómo su rostro pasaba del asombro a la ira. Ese desgraciado, dijo con firmeza. Sabes que estoy contigo para lo que sea, como testigo, para investigar lo que necesites. Gracias, respondí, sintiendo el peso de la verdadera amistad. De hecho, si necesito algo. Quiero hablar con los Pérez. Tienen que saber lo que está pasando. Llamamos juntos, dijo, con decisión. Marcamos y habló Julián Pérez, preocupado. Señor Samuel, ¿todo bien? Le expliqué la situación con cuidado. Que su hijo había vendido la casa donde vivían sin avisarnos ni a ustedes ni a mí. ¿Qué pasará con nuestro contrato? Preguntó, incrédulo. Su contrato sigue siendo válido, lo tranquilicé. Estoy trabajando con mi abogado para arreglar esto. Ustedes están protegidos, pero quería avisarles por si los compradores intentan presionarlos. Dios, gracias por avisarnos. Cuente con nosotros para lo que necesite, declaraciones, testimonio, lo que haga falta, dijo. Después de colgar, Laura sirvió más vino y murmuró. Mateo no tiene idea de lo que se le viene. No cree que soy un viejito confundido al que puede manipular, respondí, tomando un sorbo. A la mañana siguiente llegó un correo de la empresa de títulos. Me temblaban las manos mientras lo leía. Señor Salazar, nuestra investigación ha revelado irregularidades graves en la venta de la propiedad ubicada en la calle de los Robles 1247. El poder notarial presentado por Mateo Salazar parece contener su firma, pero el sello del notario pertenecía a una persona cuya licencia estaba vencida en esa fecha. Además, el documento se fechó durante su hospitalización y nuestros registros muestran que el notario se encontraba en otro estado. Consideramos esto como posible falsificación y fraude. Hemos congelado los fondos de la venta mientras dura la investigación. Los compradores han sido informados y están iniciando acciones legales contra el señor Salazar. Reenvié el correo a Hugo con una sola línea, lo falsificó todo. Ahí estaba la prueba que necesitaba. Mateo no había sido solo imprudente o egoísta, había planeado un fraude calculado.
Pude imaginarlo entrando a mi habitación de hospital con papeles que apenas podía leer, tal vez haciéndome firmar hojas en blanco para luego rellenarlas y conseguir una notarización falsa. Entonces llegó otro mensaje de Mateo. Papá, tenemos que hablar. ¿Puedes venir mañana a la boda? Quiero que estés allí. Me quedé mirando la pantalla. Quería que asistiera a la boda pagada con mi dinero robado. Le respondí, allí estaré. Que creyera que todo estaba bien, que se casara con su novia calculadora, que celebrara con mi dinero, que pensara que había ganado. Yo sonreiría, posaría para las fotos, haría de padre orgulloso, y luego, cuando menos lo esperara, le enseñaría lo que pasa cuando traicionas al hombre que te dio la vida. La boda fue exactamente lo que esperaba, ostentosa, cara y completamente vacía de calor humano. El Club Campestre Río Claro brillaba con rosas blancas y candelabros de cristal. Me puse mi mejor traje azul marino, elegante pero discreto, y llegué temprano. Valeria estaba deslumbrante, con un vestido que seguro costaba varios miles, mis $10,000. Mateo, de smoking, me sonrió como si nada le preocupara. Corrió hacia mí. ¿De verdad viniste, papá? Me alegra muchísimo que estés aquí. Sé que las cosas han estado raras, pero esto es un nuevo comienzo para todos. Lo miré fijamente. Realmente creía que robarme era solo raro. Felicidades, Mateo, dije con voz neutra. Te ves muy feliz. Valeria se acercó, con una sonrisa afilada. Samuel, qué detalle que vinieras. Mateo estaba preocupado de que siguieras molesto por, bueno, ya sabes, el dinero y la casa, pero en realidad es lo mejor. Ya no necesitas una casa tan grande y Mateo y yo podemos construir nuestro futuro. Qué considerada, respondí con amabilidad, pero con la mirada helada. La ceremonia fue breve. Me senté en primera fila, observando a mi hijo prometer amor y cuidado a la mujer que lo había ayudado a traicionar a su propio padre. Durante el banquete mantuve las formas, conversé educadamente, tomé champán que apenas sentí y sonreí para fotos que jamás querría ver otra vez. Justo cuando cortaban el pastel, mi teléfono vibró. Era Hugo. La policía abrió investigación. Cargos por fraude en preparación. Seguimos adelante. Miré a Mateo, riendo con sus amigos, completamente ajeno. Que disfrute esta última alegría, porque sería la última por mucho tiempo. La confrontación llegó 3 días después. Mateo y Valeria aparecieron en mi puerta sin avisar. Él estaba furioso, ella tensa y fría. Empujó la puerta y entró sin permiso. ¿Se puede saber qué demonios hiciste?, gritó. La empresa de títulos congeló el dinero. Dicen que el poder notarial es falso. Me están amenazando con denunciarme. Cerré la puerta con calma. Quizá porque es falso, contesté. Aprovechaste que estaba enfermo para hacerme firmar papeles que no entendía y luego falsificaste la notarización. Eso es delito, Mateo. Y además me robaste los ahorros de toda la vida. Valeria dio un paso al frente. Esto es ridículo. Mateo solo estaba ayudándote. Estás viejo, Samuel. Ya no puedes manejar tus finanzas ni tus propiedades. Le hicimos un favor a todos. ¿Un favor?, pregunté. Vaciar mis cuentas y vender una casa que no podías vender. ¿Eso es un favor? Eso es robo. Ella escupió. Mateo es tu hijo. Todo lo que tienes acabará siendo suyo de todos modos. Solo lo adelantamos un poco. Ya veo, dije muy tranquilo, dejando que cada palabra cayera como un golpe seco. Ese era el plan entonces, encontrar a un hombre con dinero, manipularlo para que le robe y construir tu vida sobre eso. No hables así de Valeria, protestó Mateo. Ella me ama. Ama tu herencia, o lo que cree que es tu herencia, corregí, firme. Valeria se inclinó hacia mí, con esa sonrisa helada que podía cortar el aire. ¿Vas a retirar estas acusaciones?, dijo. Porque si no, te haremos la vida imposible. Diremos que tienes demencia. Te declararemos incapaz. Te meteremos en un asilo. Sentí como el hielo recorría mis venas. Eso es una amenaza, dije, y mi voz salió baja, afilada.
Es una promesa, respondió Mateo, apenas susurrando. Estoy siendo amable. Solo llama al banco y a la empresa de títulos y diles que todo fue autorizado. Así seguimos con nuestras vidas. Y si no, te hundiremos en juicios durante años. Tenemos abogados de sobra. Vamos a gastar todo lo que te quede en honorarios y diremos que estás confundido. Por un momento sentí miedo. No por sus amenazas, sino por lo que mi hijo se había convertido. Ese hombre furioso y amenazante, que llevaba la cara de mi hijo, era casi un desconocido. Pero yo no había sobrevivido 37 años solo para ser débil ahora. Salgan de mi casa, dije con voz de acero, una voz que ni yo reconocí. Los dos. Papá, fuera, respondió Mateo. Tienen 5 segundos antes de que llame a la policía. 1, no conté el 2. Salieron. Valeria lanzando insultos, Mateo con la cara deformada por la rabia. Al ver su coche alejarse, me dejé caer en el sofá, temblando. Ya no había máscaras. Sabía exactamente con quién estaba tratando. A la mañana siguiente llamé a Hugo. Presenta la denuncia formal. Quiero que los procesen con todo el peso de la ley. ¿Estás seguro? Preguntó. Completamente. Los días siguientes me dediqué a descansar. Leía, cuidaba mi jardín, almorzaba con Laura. Necesitaba recuperar fuerzas físicas y emocionales. La confrontación me había sacudido más de lo que admitía. Pero mientras regaba mis rosales y sentía el sol calentando mi cara, notaba algo nuevo crecer en mí. Una determinación fría, absoluta. Mateo y Valeria habían elegido su camino. Ahora vivirían las consecuencias. Una semana después, Mateo llamó de nuevo. Su voz sonaba diferente, más suave, casi infantil, como cuando era niño y pedía algo. Papá, ¿podemos hablar, por favor? Pensé en colgar. En vez de eso dije. Te escucho. He pensado mucho en todo lo que hice, su voz se quebraba. Estuve mal, papá. Lo sé. Dejé que Valeria me llenara la cabeza. El estrés de la boda, todo junto, pero tú eres mi padre. Nunca debí. Se detuvo. Sonaba genuino, o fingía muy bien. Una parte de mí, la que lo había llevado en brazos, enseñado a andar en bicicleta, aplaudido en sus graduaciones, quería creerlo y perdonarlo al instante. Pero ya había aprendido la lección sobre la confianza ciega. ¿Qué propones exactamente, Mateo? Pregunté. Te devolveré el dinero, todo. Valeria y yo pediremos un préstamo si hace falta, y lo de la casa, lo arreglaré. Hablaré con los compradores. Me ocuparé de todo. Solo, por favor, detén la investigación. No puedo tener antecedentes penales, papá. Me arruinaría la vida. Debiste pensar en eso antes de cometer fraude, respondí, firme. Lo sé, y lo siento. Pero dame una oportunidad de enmendarlo. No destruyas mi vida por un error. Un error, dije, incrédulo. Como si robar a tu padre fuera lo mismo que olvidar su cumpleaños. ¿Cuánto tardarás en devolver el dinero? Pregunté. Tal vez, meses, un año a lo mucho. Necesitamos tiempo para conseguir el préstamo. No tienes 6 meses, Mateo, dije. La investigación ya está en marcha. Su tono se volvió desesperado. Entonces, ¿qué quieres? Dime qué quieres. Quiero restitución completa en 30 días, dije. Cada dólar que te llevaste, con intereses. Quiero una confesión por escrito y quiero que enfrentes las consecuencias de tus actos. Es imposible. No podemos conseguir tanto dinero en 30 días. Entonces debiste pensarlo antes de robármelo. Mi voz se volvió fría. Eres cruel. No tienes corazón. Soy tu hijo, tu único hijo. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Y tú cómo pudiste hacerme esto a mí? Respondí en voz baja. Colgué y apagué el teléfono. Esa tarde apareció Valeria sola. La vi bajar de su impecable coche color crema. Tocó el timbre 3 veces antes de que abriera. Samuel, tenemos que hablar cara a cara, dijo con una sonrisa calculadora.
¿Puedo pasar? Preguntó. No, respondí. Hazlo desde el porche. Su mandíbula se tensó, pero mantuvo la compostura. Mira, sé que piensas que soy una cazafortunas que manipula a tu hijo, pero yo amo a Mateo de verdad y estoy intentando salvarlo de este desastre. Convenciéndome de retirar los cargos, dije, convenciéndote de entrar en razón, continuó. ¿Sabes lo que hará un proceso penal con su vida, con su carrera, con nuestro futuro? Sí, contesté. Por eso precisamente hay que seguir adelante. Valeria me miró y soltó una risa amarga. ¿Sabes qué? Mateo tenía razón sobre ti. Eres un viejo egoísta que no soporta verlo feliz. Estás tan amargado y solo que prefieres hundir a tu propio hijo. Cuando esté en prisión, cuando vuestra relación esté rota para siempre, te darás cuenta de que elegiste el dinero por encima de tu hijo. Vas a morir solo, y será tu culpa. Adiós, Valeria, dije, cerrando la puerta en su cara enfurecida. Esa noche Laura vino con su esposo Daniel y otras 2 parejas del club de lectura, los Rojas y los Navarro. Trajeron comida, vino y algo aún más valioso, apoyo. Nos enteramos de todo, dijo Laura abrazándome. Queríamos que supieras que no estás solo. Nos sentamos en la sala y les conté todo. No solo los hechos, sino el dolor, la culpa, el miedo a estar haciendo algo imperdonable al denunciar a mi propio hijo. Ellos escucharon, sin juzgar. Estás haciendo lo correcto, dijo Daniel, firme. Lo que hizo Mateo es delito. Si lo dejas pasar, le enseñas que puede traicionar a cualquiera sin consecuencias. Sofía asintió. Mi hermano le robó a mi mamá. Ella lo perdonó. No presentó cargos. 5 años después lo volvió a hacer. Hay gente que solo aprende enfrentándose a consecuencias reales. Sus palabras me envolvieron como una manta cálida. No estaba loco ni era cruel. Solo era un hombre que se protegía de alguien que había demostrado ser peligroso, aunque ese alguien fuera su propio hijo. Cuando se marcharon, Laura me apretó la mano con fuerza. Sé fuerte, Samuel, dijo. Estás haciendo lo difícil, pero también lo correcto. Al día siguiente llamé a Hugo. Nada de tratos ni acuerdos, le indiqué. Seguimos adelante con todo. Entendido, respondió. Y, por lo que vale, creo que eres increíblemente valiente. Valiente o roto, no estaba seguro. Pero si sabía algo, no daría marcha atrás. Volvieron una vez más, un domingo por la mañana, cuando el vecindario estaba en silencio. Los vi desde la ventana, Mateo y Valeria, caminando por el camino de entrada con pasos medidos. Mateo traía flores, Valeria una caja de pastelería. Ofrendas de paz, pensé. Estuve a punto de no abrir, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué nueva estrategia traían? Papá, dijo Mateo con voz suave, ojos enrojecidos como si hubiera llorado. Solo te pedimos 5 minutos. Contra mi mejor juicio los dejé entrar. Nos sentamos en la sala, ellos en el sofá, yo en mi sillón, manteniendo distancia. Mateo dejó las flores sobre la mesa de centro, margaritas, mis favoritas. Claro que se acordaba. Papá, nos equivocamos, empezó. En todo, en cómo te hablamos, en lo que hicimos. Es imperdonable. Se inclinó hacia adelante, con expresión sincera. Estas últimas semanas no duermo. Pienso en lo que hice, en cómo te herí. Tú eres mi padre. Me criaste solo, me lo diste todo y yo, te pagué con traición. Era exactamente lo que siempre había esperado oír. Pero el tono, la urgencia, todo parecía demasiado calculado para ser solo arrepentimiento. Valeria habló con voz apagada. Samuel, también te debo una disculpa. Fui horrible contigo. Dije cosas crueles. La verdad es que estaba asustada. Mis padres son pobres. Crecí sin nada. Cuando conocí a Mateo, vi una oportunidad de tener una vida mejor y empujé demasiado. Lo animé a hacer cosas que no debía. ¿Cosas que tú le convenciste de hacer?, pregunté. Sí, admitió, mirándome a los ojos. Fue idea mía lo del dinero, la casa. Mateo no quería, yo lo presioné.
Le dije que no notarías la diferencia, que solo querrías verlo feliz. Me equivoqué. Lo siento, de verdad. Mateo me tomó la mano. No la retiré. Papá, queremos arreglarlo. Estamos dispuestos a hacer lo que haga falta. Ya pedimos una segunda hipoteca sobre el condo. Podemos darte $100,000 en 2 semanas. El resto tardará más, pero te pagaremos todo, con intereses. Lo que tú consideres justo, añadió Valeria enseguida. ¿Y los cargos penales? Pregunté. El rostro de Mateo se ensombreció. Ahí está el problema, papá. Si tengo antecedentes penales, pierdo mi trabajo. Trabajo en finanzas, me despedirán. ¿Cómo voy a devolverte el dinero entonces? ¿Cómo voy a mantener una familia? No te pido que me perdones, solo una oportunidad de reparar esto sin destruir mi futuro. Por favor, Samuel, añadió Valeria. Queremos tener hijos. Mateo quiere que tengas nietos, pero no podrá hacerlo desde una celda. Nietos. La palabra me golpeó el pecho. Siempre había soñado con acunar a los hijos de Mateo, contarles nuestra historia. Sabían exactamente dónde golpear. Piénsalo bien, presionó Mateo. ¿De verdad quieres que tus futuros nietos visiten a su padre en prisión? ¿Quieres que crezcan sabiendo que su abuelo fue quien lo metió ahí? Los miré a ambos. La actuación era buena. Las lágrimas de Mateo parecían sinceras, el arrepentimiento de Valeria convincente, pero vi detalles. La forma en que ella miraba el reloj de reojo, la tensión en los hombros de Mateo, su mano apretándome con demasiada fuerza cuando no respondía. ¿Y si digo que no? Pregunté en voz baja. El cambio fue instantáneo. La expresión de Mateo se endureció, Valeria se recargó en el respaldo con los brazos cruzados. Entonces estarás eligiendo destruir a tu hijo, dijo Mateo, frío. ¿Y por qué? Por dinero que ni siquiera necesitas. Tienes tu preciosa casa, tu vida cómoda. Vas a quitármelo todo por orgullo. No es orgullo, es justicia, respondí, firme. Valeria soltó una carcajada seca. ¿Y la justicia para nosotros, qué? Mateo es tu único hijo. Todo lo que tienes acabará siendo suyo de todas formas. Solo lo adelantamos un poco. O sea, según tú, lo ideal hubiera sido que me muriera antes para que le resultara más cómodo. No tergiverses, bufé. Eres un viejo rencoroso que no soporta verlo feliz, replicó. Mateo no me defendió, solo observaba, esperando que esa táctica funcionara mejor que las lágrimas. Me levanté despacio. Fuera de mi casa. Papá, fuera, gritó Mateo. Mi voz temblaba de rabia. Entraban con flores y disculpas falsas, intentando manipularme para que los dejara robarme sin consecuencias. ¿De verdad creen que no veo lo que están haciendo? Mateo se levantó, rostro rojo. Te vas a arrepentir cuando esté en una celda, cuando Valeria me deje porque no puedo mantenerla, cuando pases solo cada Navidad. Acuérdate, tú elegiste esto. No lo elegí yo, respondí helado. Lo elegiste tú el día que decidiste robar a tu padre. Valeria le agarró del brazo. Vámonos. No merece la pena. Déjalo aquí que se pudra solo con su dinero. Dieron un portazo al salir. Me quedé en el salón, temblando, no de miedo, sino de furia. Habían intentado todo, disculpas, manipulación, culpa, amenazas. Incluso ofrecieron nietos como moneda de cambio, como si yo vendiera mi dignidad por unas fotos familiares. Pero debajo de la rabia, había un hilo frío de certeza. Y si Mateo tenía razón, no, los había visto, no estaban arrepentidos de haberme hecho daño. Solo estaban enojados porque los había descubierto. Tiré las margaritas a la basura y llamé a Hugo. Acaban de venir a intentar manipularme para que retire los cargos, le expliqué. Ofrecieron devolver una parte del dinero si detenemos todo. ¿Qué les dijiste? Preguntó. Que salieran de mi casa. Hubo una pausa, y luego la risa cálida de Hugo. Bien por ti, Samuel. Eso requiere mucha fuerza. Fuerza o terquedad, no lo sabía. Pero ya no podía dar marcha atrás.
6 semanas después llegó el día del juicio. Hugo me había preparado para todo, el proceso, las preguntas, incluso la posibilidad de que Mateo aceptara un acuerdo. Pero él, testarudo y delirante, se negó. Estaba convencido de que un jurado se pondría del lado del hijo contra el padre vengativo. Me puse un traje gris sencillo, me peiné con cuidado. Hugo me había dicho: tienes que verte vulnerable, pero firme. No eres una víctima, eres un sobreviviente. El juzgado era frío, iluminado por luces fluorescentes que se reflejaban en el suelo brillante. Me senté detrás de la mesa de la acusación, las manos entrelazadas, respirando hondo. Frente a mí, Mateo estaba acompañado de Valeria y su abogado, Samuel Ortega, un tipo elegante, especializado en delitos financieros. Cuando nuestras miradas se cruzaron, algo cambió, por primera vez vi miedo real en sus ojos. Finalmente comprendía que esto era serio. La fiscal, Sofía Varela, una mujer de carácter firme, presentó su caso con claridad. Registró todas las transferencias bancarias no autorizadas, presentó los testimonios de la empresa de títulos sobre el poder notarial falso y un perito caligráfico. Analizó la firma falsificada. Los Pérez declararon sobre el contrato de arrendamiento vigente y el caos que casi los deja sin hogar. La estrategia de la defensa era evidente: pintarme como un anciano confundido y resentido, un hombre arrepentido de haber ayudado a su hijo. Ortega se levantó para su declaración inicial. Señoras y señores del jurado, comenzó. Este caso trata de un malentendido familiar y de remordimiento tardío. Samuel Salazar le dio a su hijo Mateo acceso a sus cuentas y autoridad sobre su propiedad. ¿Por qué? Porque tiene 62 años, vive solo y necesitaba ayuda. Mateo no robó a su padre, actuó con su consentimiento. Pero ahora, influido por terceros y confundido por la edad, el señor Salazar reescribe la historia y se presenta como víctima. Sentí la rabia burbujear por dentro, pero mantuve la calma, el rostro sereno. El juicio avanzó con precisión. Sofía llamó a sus testigos uno por uno, construyendo el caso ladrillo a ladrillo. Una empleada del banco testificó que la llamé inmediatamente al descubrir la falta de dinero, llorando y desconcertado. El representante de la empresa de títulos explicó las irregularidades del documento. El perito caligráfico mostró cómo mi supuesta firma en el poder notarial no coincidía con la habitual, temblorosa, insegura, consistente con alguien firmando bajo medicación o sin plena conciencia. Luego me tocó a mí. Subí al estrado, puse la mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. Sofía me guió con firmeza, conté mi relación con Mateo, el orgullo de criarlo solo, y la devastación al descubrir su traición. Señor Salazar, preguntó Sofía, ¿usted le dio permiso a Mateo para retirar $17,000 de su cuenta de ahorros? No, respondí. Jamás. ¿Le autorizó a vender su casa en alquiler? No. Esa propiedad genera ingresos para complementar mi jubilación. Nunca habría autorizado su venta. ¿Firmó usted un poder notarial otorgándole a Mateo control sobre sus finanzas? No de manera consciente. Estaba hospitalizado con neumonía grave. Tenía fiebre altísima. Mateo me llevó unos papeles diciendo que eran formularios del seguro. Apenas recuerdo esos días. Ortega me interrogó con agresividad, intentando retratarme como rencoroso y confuso. Es cierto, señor Salazar, que desaprueba la relación de Mateo con Valeria, ¿no? No, respondí. Lo que desapruebo es que me robara la vida entera. Han tenido discusiones por su relación, ¿cierto? Como cualquier familia. Pero este juicio no trata sobre a quien ama mi hijo, sino sobre delitos financieros. Ortega probó varios ángulos, pero ninguno funcionó. Yo tenía la verdad de mi lado. Después fue el turno de Mateo. Guiado por Ortega, explicó su versión, preocupado por mí, convencido de que yo le había pedido manejar mis finanzas, afirmando que yo estaba feliz de ayudar con la boda. Pulida, convincente, hasta que Sofía comenzó el contrainterrogatorio. Señor Salazar, dijo, usted afirmó que su padre le pidió ayuda para gestionar su dinero. ¿Cuándo exactamente hizo esa petición? Mateo balbuceó, fue algo que fuimos hablando durante meses. ¿Puede aportar algún mensaje, correo o nota que lo confirme? Era verbal.
Entiendo. Sobre el poder notarial, dijo que su padre lo firmó voluntariamente en el hospital. Sin embargo, la notaria cuyo sello aparece estaba en California ese día, y el hospital está en Texas. ¿Cómo pudo presenciar la firma? Mateo palideció. No lo sé, debe de haber un error en los registros. ¿O lo falsificó usted después de obtener la firma de su padre bajo engaño?, continuó Sofía, fría. No falsifiqué nada. Hablemos de la venta de la casa de la calle de los Robles, prosiguió. Informó usted a los compradores de que existía un contrato vigente con los Pérez. Yo pensé que lo sabían, tartamudeó Mateo. ¿Se presentó como dueño con plena autoridad para vender sin advertir sobre los inquilinos? Empezó a contradecirse, repitiéndose, mientras el jurado lo observaba desmoronarse. La verdad, señor Salazar, remató Sofía, es que usted sabía exactamente lo que hacía. Falsificó documentos, vendió una propiedad que no le pertenecía, vació la cuenta de su padre y lo hizo para financiar su boda y su nueva vida. ¿No es así? No, respondió Mateo, desesperado, yo solo quería ayudarlo. Él quería que lo robaran, quería quedarse sin ahorros y sin casa. El juez aceptó la objeción de Ortega por pregunta argumentativa, pero el daño ya estaba hecho. El jurado había visto a Mateo perder el control, mentirse a sí mismo en voz alta. Cuando los alegatos finales concluyeron, sentí una calma extraña. Había contado la verdad, presentado pruebas y resistido la manipulación. Lo que viniera después ya no dependía de mí. Nos pusimos de pie mientras el jurado salía a deliberar. Antes de irse, Mateo me lanzó una última mirada. Sus ojos, siempre llenos de seguridad, ahora estaban vacíos y asustados. Le devolví la mirada sin apartarla. Ese era el hijo que crié, y ese era el juicio que él mismo se había ganado. El jurado tardó 3 horas. Cuando regresaron, sus rostros eran serios pero firmes. Sobre el cargo de gran robo, ¿cómo declara al acusado? ¿Culpable? Sobre el cargo de fraude, ¿cómo declara al acusado? ¿Culpable? Sobre el cargo de falsificación de documentos, ¿cómo declara al acusado? ¿Culpable? El murmullo se extendió por la sala. Y en ese instante, supe que la justicia, aunque dolorosa, había triunfado. El rostro de Mateo se derrumbó por completo. Valeria dejó escapar un sollozo ahogado que retumbó en la sala. Yo me quedé quieto, sintiendo como esa palabra, culpable, vibraba en el aire. El juez fijó la fecha de la sentencia para 2 semanas después. Mateo salió bajo fianza, pero la realidad ya era inevitable, iría a prisión. Afuera, los reporteros lo esperaban. Hugo me había advertido que el caso había captado atención local, padre mayor denuncia a su propio hijo por robo. Señor Salazar, ¿cómo se siente con el veredicto?, preguntó una periodista. Me detuve un instante, luego respondí con claridad. Siento que se ha hecho justicia. Lo que mi hijo hizo es un delito. Traicionó a la persona que más lo amaba y debe afrontar las consecuencias. ¿Algún mensaje para otras familias que sufran abuso económico de sus mayores? Sí, dije. No están obligados a proteger a quienes les hacen daño, aunque sean familia. Amar sin límites ni consecuencias no es amor, es permitir el abuso. La audiencia de sentencia fue aún más dura. La jueza Isabel Castillo escuchó atentamente las declaraciones de todos. Los Pérez hablaron del miedo que sintieron al casi perder su hogar. Los compradores contaron el desastre económico que casi los arruina. Yo hablé de la traición, de la humillación y del dolor de ver a un hijo transformarse en ladrón. El abogado de Mateo pidió clemencia. Mateo, entre lágrimas, se dirigió a la jueza. Señoría, sé que no puedo deshacer lo que hice. Traicioné a mi padre, el hombre que sacrificó todo por mí. Dejé que la codicia y la mala cabeza destruyeran nuestra relación. Entiendo que debo ser castigado. Solo pido misericordia, una oportunidad para rehacer mi vida y algún día compensar lo que hice. La jueza lo miró largo rato. Finalmente habló. Señor Salazar, usted no cometió un simple error. Tomó decisiones calculadas, falsificó documentos. Se aprovechó de la enfermedad de su padre y cometió fraude contra varias personas.
No son delitos impulsivos ni desesperados, sino actos de codicia y sensación de derecho. Solo mostró arrepentimiento cuando fue descubierto y amenazó a su padre al buscar justicia. No merece indulgencia. Lo sentenció a 7 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional a los 4. Además, tendría que pagar restitución completa a mí y a los compradores, junto con costas y sanciones. La suma superaba los $200,000. Mateo se desplomó llorando, mientras Valeria permanecía rígida, con el rostro desencajado. Cuando el alguacil se lo llevó esposado, me lanzó una última mirada. Yo mantuve la mía, serena y firme. Ya no quedaba nada por decir. Días después, Hugo y yo revisamos la orden de restitución. El tribunal ha congelado los bienes de Mateo y Valeria, me explicó. El condominio que compraron se venderá, sus cuentas serán embargadas. Te estarán pagando durante años, quizá décadas. ¿Y Valeria? Pregunté. No fue acusada penalmente porque Mateo firmó y ejecutó todo, pero como esposa es responsable civil en la restitución. Sus cuentas, su salario, cualquier bien a su nombre puede ser embargado. Pensé en la mujer que me había llamado viejo egoísta, la que habló de nietos como si fueran fichas de negociación. La justicia también tenía planes para ella. Con el tiempo, las consecuencias comenzaron a sentirse. Mateo perdió su empleo en finanzas, ninguna empresa quería contratar a un condenado por fraude. Valeria borró todas sus redes sociales llenas de fotos de boda y frases motivacionales. Amigos y conocidos se alejaron. El condominio se vendió a pérdida en una ejecución hipotecaria. Recibí el primer pago de restitución, proveniente de esa venta. Tardaría años en recuperar todo, pero el sistema funcionaba. Los Pérez me enviaron una tarjeta, gracias por tener el valor de defender lo que es justo. Nos salvó el hogar y les enseñó a nuestros hijos una lección sobre la justicia. Laura organizó una cena para celebrar el final del proceso. Nuestro grupo de lectura brindó por mi fuerza, mi resiliencia, por haber tomado la decisión de no dejarme pisotear. Hiciste algo extraordinario, Samuel, dijo Daniel. La mayoría habría cedido, pero tú te mantuviste firme. No tenía opción, contesté. Él no me dejó otra. Aún así, mientras chocábamos las copas, sentí un vacío en el pecho. Había ganado en el tribunal, pero había perdido a mi hijo. El niño al que un día le compré una mochila nueva para el colegio ya no existía. Lo había reemplazado un hombre que valoraba más el dinero que a su propio padre. Sin embargo, me quedaba algo que nadie podía arrebatarme, mi respeto por mí mismo, mi casa, mi futuro. 6 meses después de la sentencia, mi vida floreció de formas que nunca imaginé. Empecé un pequeño proyecto de asesoría para ayudar a personas mayores a protegerse del abuso financiero. Laura se unió y comenzamos a dar talleres en centros comunitarios y parroquias. Cada persona a la que ayudábamos daba sentido a mi dolor, mi herida tenía propósito. Viajé a Irlanda y Canadá, visité viejos amigos y, en mi cumpleaños número 63, Laura me organizó una fiesta sorpresa. Al mirar las caras sonrientes a mi alrededor, comprendí que Mateo se equivocaba, no estaba solo. Tenía comunidad, propósito y felicidad genuina. Mientras tanto, el mundo de Mateo se derrumbó. La prisión fue dura, lo agredieron varias veces. Desarrolló depresión y ansiedad. Valeria se divorció 8 meses después, presentándose como otra víctima. Volvió a casa de sus padres y trabajó en 2 empleos de tienda para pagar su parte de la restitución. Sus redes sociales desaparecieron. Nadie quería a la mujer que había robado a un anciano. La carrera de Mateo en finanzas quedó destruida, perdió sus certificaciones y su antigua empresa lo demandó. Cuando pidió libertad condicional, se la negaron. Sin trabajo, sin cartas de apoyo y sin evidencia de rehabilitación, cumpliría los 7 años completos. Yo había elegido cuidarme a mí mismo, y paradójicamente, esa decisión me llevó al periodo más rico de mi vida. Mirando atrás, entendí lo que había pasado, lo amé tanto, tan sin condiciones, que olvidé enseñarle a amarme a mí también. Di sin límites, sacrifiqué sin medida, y al hacerlo, crié a alguien que creía tener derecho a tomar lo que quisiera. La mayor lección que aprendí, el amor sin respeto no vale nada. Y una familia sin integridad es solo un apellido compartido.
Mi hijo está en prisión porque cometió delitos, no porque yo sea vengativo. Él escogió la codicia por encima del amor. Yo no destruí su vida. Él mismo lo hizo. Lo único que hice fue negarme a acompañarlo en esa destrucción. Y ahora quiero preguntarte algo a ti que me escuchas. ¿Qué harías si tu hijo te traicionara de esta forma? ¿Tendrías la fuerza para elegir la justicia por encima de la culpa? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Dale like a este vídeo, compártelo con alguien que necesite oírlo y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Tal vez tu mensaje ayude a otra persona a poner límites y a recordar que protegerte no es egoísmo, es supervivencia. Yeah.